a llegar. No nos pensamos extender mucho. Ahí está puesto ya. Dice aquí en mi Biblia: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que habéis gustado la benignidad, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Háblanos, Señor, y dirígenos, Señor, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El apóstol Pedro, escribiendo una carta, si ustedes siguieron conmigo y vienen conmigo de las dos primeros estudios, vamos a ver que tiene varios contenidos esta epístola que él escribe, y la primera era la relación del creyente con el mundo, cómo el creyente tiene relación con el mundo y relación del creyente también con Dios, y la fe mediante la salvación, o la salvación mediante la fe. Pero ahora en este capítulo número 2 vemos que Pedro ya empieza a apretar un poco la tuerca, ¿verdad? Y hace un cambio tremendo. Esta carta fue escrita en el año 60 al 63 después de Cristo, y empieza a hablarle a los que le manda la carta diciendo: desechando pues toda malicia. Vamos a detenernos ahí. Ustedes han visto que la Biblia dice que para el que es puro, todas las cosas son puras. Hay personas que tienen una malicia tan grande que si te ven hablando con alguien ya piensa que es por un interés, o en su mente hay una malicia tan terrible. Y lo más lindo del caso, él está escribiendo no a inconversos, sino a cristianos. Y comienza diciendo eso: dejando toda malicia. ¿Y qué es lo que es malicia? Pensar mal de las personas. Porque si esas personas están pensando mal de mí, yo voy a pensar mal de ellos. La Biblia me dice bien claro que para el que es puro, todas las cosas le son puras. Por eso Jesús mismo dijo en una ocasión que nosotros teníamos que ser un poquito astutos como serpientes. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente siempre está a la defensiva, y nosotros, cuando en realidad estamos llenos de la presencia del Señor, tenemos tanta, ¿cómo se dice? No, hay una palabra que no tenemos ningún tipo de malicia. Es como un niño. Exactamente, inocencia, exactamente. Entonces vemos que aquellas personas que son completamente inocentes, es fácil engañarlos. ¿Por qué cayó Adán y Eva de la gracia del Señor? Bueno, usted dirá: por desobedecer un mandato dado por Dios. El mandato de Dios era: pueden comer de todo árbol que está en el jardín, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal vas a comer. Pero ellos vivían en una dispensación llamada, ¿cómo se llamaba? Inocencia. Entonces ellos en realidad no sabían lo que era el bien y el mal. Ahora sale una persona desnuda por allá afuera, enseguida viene la policía y se lo lleva. Y si está loco lo meten en un psiquiátrico. Ellos andaban desnudos y no sentían ningún tipo de vergüenza de mostrar su desnudez, porque había inocencia en ellos, no había malicia de ningún tipo. Entonces la malicia vino y la inocencia se fue después que ellos desobedecieron a Dios comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Pedro le dice de esta forma: desechando pues alguna malicia. Wow, toda malicia. Wow. Y puede haber gente maliciosa, gente mala, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando yo iba a la capital de mi país, cuando yo andaba perdido, que yo estaba estudiando, en ese tiempo estaba estudiando licenciatura en teología y tenía que viajar varias veces, 2 o 3 veces por año. Cuando estaba perdido en una dirección, yo no iba donde estaban jóvenes, sino iba donde estaban los ancianos para que me dieran la dirección. Porque en más de una ocasión yo le decía: ando buscando tal dirección, y me mandaban todo lo contrario. Lo hacían a propósito. Gente mala, maliciosa, ¿verdad? Y ya yo, si no veía a un agente del orden, un policía, a una persona mayor, no, mira, agarra por aquí, dobla aquí, y exactamente ahí estaba. Entonces, personas maliciosas que disfrutan de la derrota del otro, de la caída del otro, de que le fue mal. Que si una persona es emprendedora y pone un negocio y le va mal, hay muchas personas hasta que se alegran de eso.
Se alegran, que yo he conocido personas que han dicho: yo no voy al restaurante de fulano de tal para apoyarlo, prefiero ir a un restaurante de un hindú, han dicho así, o a un restaurante de un gringo o de un chino, pero de la misma raza no quieren apoyarlo. ¿Por qué? Porque hay malicia. Por eso Pedro dijo: hay que dejar pues todo tipo de malicia. Y sigue más adelante diciendo: todo engaño. Mire, yo oía un día un predicador que estaba hablando acerca del engaño. Y era una persona anciana, y él estaba diciendo que, por ejemplo, estaba poniendo un ejemplo. Si yo tengo un carro para venderlo y mi carro está malo y lo vendo como bueno, estoy engañando a las personas. No solamente estoy convirtiéndome en un mentiroso, sino que estoy engañando. Tengo que decirle: mira, la pompa del agua no le funciona, el aire no le funciona, la llanta de atrás derecha tiene bolas. La ventana del conductor no le baja, el espejo retrovisor está cuarteado, y decirle en realidad todo, porque hay personas que quieren vender algo como nuevo, como que no tiene ningún tipo de problema, y que se lo den a un precio altísimo. Ahora, después que tú le digas todas esas cosas, la persona toma la decisión. Por eso déjenme decirle, cuando volvemos al principio de nuevo, cuando Dios le pregunta a Adán que qué es lo que había pasado, él dijo: la mujer que tú me diste. Echó la culpa a Eva. Pero Eva le dijo: bueno, ¿y qué pasó? Dijo: la serpiente me engañó. Entonces, hay veces que en realidad somos engañados, pero no es que seamos engañados, sino cuando nosotros engañamos a una persona, en realidad estamos descumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Yo puse el ejemplo del carro, puede ser una casa o puede ser cualquier cosa. Y vamos a seguir más adelante para que tú veas lo que dice. Y todas las distracciones, todo tipo de envidias, están los envidiosos, es lo peor que puede haber, la envidia. Había un dicho que decía: si la envidia, en mi país, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Refiriendo, la tiña era como, no estamos hablando de las aves estas, que le dicen tiñosa también, pero es porque tiene el pelo, no tiene pelo o plumas en la cabeza, se le caía el pelo a las personas. Por eso le decía: si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Personas que prosperaron por X motivo, en vez de yo bendecirlos, en vez de yo alegrarme porque una persona prosperó o porque al vecino mío triunfó en cualquier tipo de... No, se sienten envidiados por estas personas, hasta sienten rencor, y estas personas no te han engañado en nada. Por eso la envidia, aparte de ser una de las obras de la carne, hay que desecharla. Versículo número 2 dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y es verdad que los lecheros siempre tuvieron mala fama. Mire, desde el tiempo de Pedro le echaban agua a la leche. ¿Para qué? Para aumentarle y vender más. Si tenían 10 litros de leche y a los 10 litros de leche le echan 3 litros de agua, ya tienen 13 litros de leche supuestamente, ¿verdad? Y entre más cantidad de leche era, más agua le echaban. Por eso Pedro está diciendo aquí: desea como niño recién nacido. El niño recién nacido que toma de la leche de la madre en el hospital, esa leche no está adulterada. Miren, dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para una sola cosa? ¿Para contienda? No. ¿Para darse a conocer? No. Para salvación. Es la única forma. Cuando uno crece, que no han adulterado la palabra del Señor, que no han cambiado los mandatos del Señor, que tú estás hablando lo que dice la palabra de Dios, que te están enseñando y tú te estás nutriendo con lo que dice la palabra del Señor, entonces eso te va a llevar a que crezcas para salvación. Alguien me hablaba hace poco, hablaba con alguien y me estaba diciendo que estaba viendo un predicador en no sé qué otro país, que el hombre daba estudios kilométricos de guerra espiritual y de qué sé yo, y me dijo: bueno, me hace falta que me digas
si este es un falso, si esto es lo bueno. Yo le dije, bueno, también la Biblia dice escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero vamos a ver, yo me puse a escucharlo. En primera, no existen estrategias que tú puedas decir de tal forma o tal cosa voy a hacer una guerra y voy a agarrar, porque nuestra lucha, la Biblia dice que no es contra sangre ni carne, sino hace una lista, contra principados, contra potestades, yo se lo explicaba, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Entonces está hablando, es una lucha espiritual. No es como que algunos que yo los he visto que empiezan a orar y empiezan a tirar literalmente tiros, como simbólicos, como un simbolismo. ¿Acaso alguno de los apóstoles, Pedro o Pablo o Juan o alguno de los primeros diáconos y ancianos de la iglesia hicieron eso? Y si lo hubieran hecho, lo estuviera registrado. Pablo dio una orden explícita. Eso aparece en Efesios capítulo número ¿qué? 6. Versículo del 10 en adelante. Pero el versículo número 18, hermano, ¿me lo puede poner, por favor? Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 habla acerca de la oración en el Espíritu. No estamos hablando de Romanos 8, 26. Dice también, ahí está, el hermano lo puso, gracias. Orando en qué tiempo? En todo tiempo, pero ¿con qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda y perseverancia. Ahí dice instancia, pero la Reina Valera del 60 dice perseverancia y súplica. Romanos 8:26 también dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire, estaba hablando de un hombre bien fuerte, tanto emocionalmente como espiritualmente como físicamente. Déjenme decirle que el hombre que más me ha impactado en la Biblia, incluyendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento después de Jesús, bueno, Jesús es Dios, es el apóstol Pablo. Un hombre que sufrió tanto, pero tanto y siempre estaba gozoso. Más bien en los Filipenses, en Filipenses 4:4 hoy hablamos, mi papá y yo, que él mismo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y en medio de las aflicciones, y tuvo problemas y etcétera. Y él dijo de esta forma, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra, él se incluyó, en nuestra debilidad. ¿Y qué debilidad? Bueno, todo el mundo no tiene la misma debilidad. Pero él se incluyó que él también, como ser humano, que estamos en la carne, que estamos en el pecado, tenemos ciertas debilidades. Hay diferentes, ¿para qué vamos a alargar? Usted podrá saber cuántas debilidades existen en el mundo, quizás son cientos, miles. Hay gente que hay debilidad de ver la televisión y no pueden parar. El otro estar en el teléfono, el otro es comer, el otro es dormir, el otro qué sé yo, hablar, el otro es enojarse. Pero Pablo se incluyó y dijo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero no solamente eso, dijo, ¿y qué hemos de pedir? Como conviene. Ni él mismo lo sabía. Entonces vienen una serie de personas. Si Pablo, que era un heraldo, que era un apóstol escogido directamente por Cristo, que era de la tribu de Benjamín, que fue circuncidado el 8º día, que un hombre que se ganó casi a Asia Menor completa, parte de Europa, y convulsionó en aquel tiempo, trastornó las naciones, no sabía cómo hacerlo. Y como hoy en día la gente escribe en libros, paso 1, paso 2, paso 3 para crecer, inciso A, inciso B, inciso C. No existe. Simplemente para nosotros no flaquear y no caer, lo único que tenemos que hacer es pedir según el Espíritu. Mire, así mismo lo dijo Pablo. Y me llama la atención porque también ahorita el hermano ponía el versículo de Efesios 6, 18. Ahora puso a Romanos 8, 26, pero hay más versículos. Me parece que es en primera o segunda de Tesalonicenses 5, 17, ¿verdad? Donde dice, orad sin cesar. Entonces,
Es algo tremendo, porque Pedro está diciendo aquí en esta carta: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que no le han echado agua, que no le han echado ningún tipo de alimento, que está pura, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo número 3: si es que habéis gustado, oigan esto, la benignidad del Señor. Eso sí uno lo quiere. Si uno quiere el cambio, es muy fácil. Hay veces que uno piensa, bueno, está bien, yo sirvo a Dios, pero a mi manera. Ya creo en Dios a mi manera. Muchos creen a su manera. Y si Dios le dijera a la humanidad: ahora yo te voy a tratar de la misma forma que tú me tratas a mí, qué terrible sería, ¿verdad? Ahora yo no tengo tiempo para ti. Si Dios nos dijera así, sería algo terrible, ¿verdad? Cuando Nicodemo apareció por el Señor, fue a casa del Señor, ¿a qué hora fue? Por la noche, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo no había luz eléctrica. Me imagino que eso sería lo más oscuro del mundo. Y el hombre fue a casa del Señor, donde el Señor estaba hospedado, y empezó a hacerle algunas preguntas, porque el hombre tenía dudas, siendo maestro de Israel y siendo mayor que el Señor, y siendo uno de los principales de la sinagoga. Fue y le empezó a hacer algunas preguntas. Y Jesús lo primero que le dijo: es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo nacer de nuevo? Y él lo que no entendía era que lo que estaba hablando era que tenía que tener un cambio, que las personas se dieran cuenta que ya tú no eras el mismo. No importa que tú sigas en la iglesia, porque hay gente que han estado 20 años, 30 años, 40 años dentro de la iglesia y no han cambiado. Es más, yo en una ocasión dije que habían ministros, habían líderes, habían maestros, habían pastores y habían evangelistas que no eran cristianos. ¿Pero de qué forma? Porque eran asalariados. Eran personas que se aprendían la palabra o fueron a un seminario, pero en realidad su corazón, su vida, su mente no ha sido cambiada. Porque el mismo Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Me parece que el hermano Frank y yo hablamos el domingo eso por la tarde, después que vinimos de ver a su sobrina del hospital, y hablamos acerca de eso. Y él me decía: es verdad que en la iglesia todo el mundo se porta bien. Es verdad. Pero aquí no es el problema, no es el problema portarse bien, es el problema portarse bien en la escuela, en la tienda, en el trabajo, en el camino, en la casa, que en todo lugar, de la misma forma que tú te comportes cristianamente como en la iglesia, tienes que estar comportándote en todo lugar. Si es que has gustado la benignidad del Señor, dice el versículo número 3. Jesús dijo: de todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar, eso también va a recoger. Dice: no se recogen higos de los abrojos, o si tú siembras espinas no va a salir manzana, etcétera. Entonces, si el hombre siembra oración, tarde o temprano va a venir cualquier tipo de bendición. Pero si el hombre se descarría, si anda en malos caminos, si anda en malos pasos, si es blasfemo, si es envidioso, como leíamos al principio, si es malicioso, si es engañoso, hipócrita y detractor, todas estas cosas tarde o temprano lo van a alcanzar. Mi esposa y yo hablamos hace, no sé, unas semanas acerca de Deuteronomio capítulo 28. Y estábamos compartiendo ahí en la casa. Y yo le decía: mira, hay una parte que la gente habla de las bendiciones a la obediencia. Y te hace una lista. Y dice: serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad. Serás bendito al acostarte y serás bendito al levantarte. Y hay una serie de bendiciones grandes si obedecemos a Dios. Pero la segunda parte es la que las personas no dicen, donde dice: y todas estas maldiciones te alcanzarán si te apartares y no oyeres la voz de Dios. Te alcanzarán en el campo, en la ciudad, al acostarte, al levantarte, en el camino. Quiere decir que tarde o temprano te va a llegar. Entonces hay personas que están tiempo y tiempo pecando, y hoy estamos hablando acerca de eso, y no les sucede nada. Usted lo ve aparentemente, por si esas personas están apartados, no quieren saber de Dios, están en tomadera, están en fornicación, están en lascivia, están haciendo...
cuidadito. Algún predicador dijo en una ocasión que los molinos de Dios muelen lento. Me parece, no me recuerdo que fue Bullón, me parece que fue. Dice, los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen. Y llega el momento que hasta ahí le llegó todo. Hablamos que Jesús dijo, yo soy la piedra que desecharon, ¿quién? Y lo más lindo del caso es que ella ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, si alguno cayere sobre la piedra, se desmenuzará. Como cuando usted hierve la carne de pollo y con hueso y todo, con las patas que se desmenuza, ¿verdad? Así va a ser si alguien cae. Pero si la piedra cayera sobre alguno, lo hará polvo. Wow, increíble tú. Como quiera. Entonces, sí, sabemos que Dios es amor. No lo sabemos de memoria. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. ¿Quién no se sabe eso? Dios es amor. Pero la gente no habla entonces tampoco lo que dice en hebreo. Pero es fuego consumidor. Es algo tremendo, ¿verdad? Dice el versículo número 4. Acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por ¿quién? Por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, oiga, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Wow. Ahí tenemos que ir al Antiguo Testamento de nuevo. Cuando la persona llevaba un cordero delante de un sacerdote, ¿cómo tenía que hacer el cordero? Sin mancha, tenía que ser blanquito completo. Y no era cuestión de racismo, era el simbolismo acerca del pecado. No tengo la culpa que Dios haya puesto las manchas negras como pecado. Ahí no es cuestión de racismo. Ese cordero tenía que ser perfecto. No podía tener una patica rota, no podía tener ningún tipo de mancha. El sacerdote primero lo miraba antes de sacrificarlo y ofrecer el sacrificio. Ahí en este versículo Pedro está diciendo, vosotros también sed piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Y es que hay veces que nosotros queremos ofrecerle a Dios cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué se metieron en problemas los hijos de Aarón? A ver, es una clase. A ver, ¿por qué se metieron en problemas? ¿Por qué? Se metieron en un problema grande y Dios los mató porque Dios nunca le dijo que pusieran fuego en el altar. Pusieron fuego extraño. Y dicen que andaban medio borrachos oficiando en el templo. Y se le ocurrió que ellos eran ayudantes del templo para limpiar, para organizar, para mover las cosas, para que las lámparas, si se le estaba acabando el aceite, echarle, etcétera. Tenían que ayudar en todas estas cosas. Y fueron y pusieron en el altar fuego extraño. Y dice que de Jehová cayó fuego y los consumió. Wow, increíble. Hoy en día hay miles de predicadores ofreciendo fuego extraño en la iglesia, porque solamente se le ocurrió algo diferente, porque se le ocurrió que de esta forma era así. Pero si lo que te está ocurriendo a ti no concuerda con la palabra del Señor, con lo que está escrito, y no va de acuerdo con los mandamientos bíblicos prescritos en la palabra de Dios, deséchalo completamente, deséchalo. Porque el mismo Pablo dijo en una ocasión, vendrán tiempos difíciles donde habrá hombres amadores de ¿qué? Y empieza en la segunda parte, avaros, vanagloriosos, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia. ¿Y qué es lo que es apariencia de piedad? Pero dice que negarán la eficacia de ellos. Van a aparecer a los ojos de las personas como buenas personas. Van a parecer que, ese es a good guy. Qué buen tipo, esta persona. Porque lo estás viendo tú. Y es la apariencia que van a dar delante de las personas. Por eso Pablo dijo, a estos evita. Y bueno, ¿y cómo nosotros en realidad podemos darnos cuenta de eso? A través del Espíritu, a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios,
a través de la lectura de la palabra del Señor, pidiendo a Dios que nos dé discernimientos de espíritu. Eso mismo ya lo he hablado en otras ocasiones. Yo nunca había oído hablar de un aceite ungido. Yo sabía que el aceite era para ungir. En el Antiguo Testamento lo usaban para diferentes formas y viene sabe que el pueblo de Israel y todas estas naciones eran naciones nómadas que tenían que mover sus ganados, sus vacas, sus ovejas a diferentes lugares y la tenían que ungir con aceite. ¿Con cuál era el propósito? De que los animales, los insectos no picaran a estos animales. Entonces en la Biblia se lleva como un tipo de repeler, es como un repelente que de mosquito que me puse el otro día que me estaban comiendo cuando estaba trabajando afuera, y me eché el repelente ese y ni uno se me acercó. Dijeron los mosquitos, pusieron una voz de alarma y por allí no vayan, que este se puso repelente. Entonces la gente están poniendo una fe en un aceite. Dios mío, caballero, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, pero nunca va a quitar al Espíritu Santo, nunca lo va a sustituir. Solamente es un simbolismo. Es un simbolismo. Y hay personas haciéndose ricos, haciéndose millonarios, vendiendo aceite de no sé dónde, y esto que el otro, ungido y estas cosas. Y las personas siguen creyendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dice la palabra? A mí me dice en Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así mismo, por falta de conocimiento de la Escritura. Viene un San Juan de los Palotes y enseña una cosa que hacer yoga en la iglesia trae bendición, y miles le siguen. ¿Qué te parece? Hoy mismo oía un pastor ahí en Costa Rica, creo que era, ¿no? En Costa Rica, hablando del horóscopo. ¿Cómo le dicen esa cosa? Se me olvidó. Eso de Walter Mercado, esa misma cosa. Hablando y enseñando cada cosa que de las estrellas, y que si tú naciste, Dios mío, el destino nuestro lo rige Dios. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, no los astros, no la luna, el sol ni las estrellas. Nosotros somos dueños de nuestro propio destino. No es que tú estés destinado porque se movió la constelación de Orión, o la Vía Láctea se movió, o la Tierra se movió, o la Luna se puso alineada con Júpiter y Marte. No, Señor mío, eso no. A nosotros nos dirige el Espíritu Santo si le damos nosotros también el permiso, porque Él es un caballero. Él no se va a meter a la fuerza tampoco. Tampoco se va a meter, me voy a meter ahí. Si fuera así, entonces la humanidad entera estaría convertida completamente. Pero lo más lindo, le estoy diciendo esto, que millones de personas siguen a este hombre. Tiene una iglesia grandísima en Costa Rica enseñando exoterismo dentro de la iglesia, brujería. Y dice él que es evangélico y de sana doctrina. Pues si él es de sana doctrina, enséñame los que tienen la doctrina errada, por Dios, para ver cómo están. Estamos en los tiempos postreros. En realidad sí estamos en los tiempos postreros, aleluya. Vamos al versículo número 9. No podemos. Dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje, ¿de qué? Escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es una canción. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso cuando el diablo quiera meterle un poco de ruido usted en el sistema y empieza a decir tú no eres nadie, usted le lee el versículo número 9 y dice mira, mentira, Dios me está diciendo que yo soy un linaje escogido. Cuando ven, no, tú no eres nadie, que no soy nadie. Ahí me dice que soy un linaje escogido, pero espérate, y no solamente, soy de un real sacerdocio, soy de un linaje real, soy gente santa, un pueblo adquirido con Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a tinieblas a luz, de las tinieblas a la luz. A eso es lo que Dios nos llamó. Y dice el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, todos los que estamos aquí, no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Santo el nombre del Señor. Hemos alcanzado la misericordia de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a dejarlo ahí, en el versículo número 9. Mira, no podemos seguir porque ya el tiempo ya is over.
Léase el capítulo número 2, que vamos a estar, a lo mejor el miércoles que viene, no, de aquí a 2 miércoles, qué sé yo, porque le estamos dando también el chance a los hermanos que también prediquen. Pero queremos terminar el libro de primero de Pedro, que está tremendo. Nos quedamos en el versículo número 11, vivir como siervos de Dios. Y después vienen cosas tremendas como deberes conyugales, y le tira Pedro duro a las mujeres y a los hombres, parejo para todo el mundo ahí. Para todo el mundo. Y él lo dice porque él estuvo casado y él sabe cómo es la cosa. Así que dejamos de tarea leer el capítulo completo 2 y si quiere el capítulo 3 también. Me parece que son 5 capítulos lo que trae Primera de Pedro, ¿verdad?